Muy buenos días otra vez. Vamos a celebrar este bautismo una vez más. Qué hermoso escuchar este tipo de historias. Y feliz Navidad para cada uno. Espero que todos estén disfrutando esta temporada. Y vamos a Isaías 6. Vamos a seguir con esta serie. Una Navidad sin filtro. La Navidad de la manera que fue realmente. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la esperanza en la oscuridad. Y el diccionario dice, la esperanza es algo, el deseo que tenemos, que queremos que sea verdad. Cuando pensamos en este concepto de esperanza, es algo más de lo que deseamos, es algo que deseamos con todo nuestro corazón que pase. Tenemos la esperanza de que alguien esté enfermo, que se sienta mejor. Realmente esperamos que pase. Ojalá espero que mi equipo gane. Y el mundo más habla de cosas que desea, pero no se sabe si va a pasar o no. Y eso no es la esperanza que habla la Biblia. Así que tipo de esperanza hablamos. Y creo que la esperanza bíblica es una expectativa empoderada por el Espíritu Santo, llena de gozo, que el eterno Dios bueno lo ha prometido en Jesús, y lo vamos a ver incluso cuando no lo siento. Es una esperanza sobrenatural. Yo sé que Dios es bueno, y por el poder del Espíritu Santo, yo sé que todo lo que Él prometió se va a cumplir, no importa cómo. No importa cómo. Mi esperanza está anclada en esperar en Él. Y eso es lo que vamos a ver. Esperanza en la oscuridad. Y todo ese concepto de la esperanza en la oscuridad me hace recordar cuando estaba con mi papá, íbamos a cazar juntos. Y él me ponía en el stand ahí para cazar. Pero mientras ahora mi papá decía, bueno, ya es tiempo de que tú comiences a cazar por ti mismo. Y me acuerdo la primera vez que fui temprano en la mañana, no era tan malo, porque él sabía y yo podía ver todo. Pero cazar en la tarde era otra, en la noche era diferente, porque y si tú eres un cazador, tú sabes que la cosa es, la regla es, tú vas a cazar después que se ponga de noche, 30 minutos después de que cae el sol. Y así que después de esos 30 minutos, y nunca olvido que como niño, el temor y el terror que tenía, veía cómo el sol se acostaba y la luz se iba. Y yo pensaba y comenzaba a imaginar, decía, todo sonido que medio pasaba ahí era algo que me quería comer. Y yo sentía, como era tan oscuro, el viento soplaba las hojas, y mi imaginación iba a decir, wow, esto es un león que me quiere comer, y un coyote gritaba por allá, y tú dices, wow, siento que me va a comer en cualquier segundo. Y yo me estaba temblando, pero yo me acuerdo mirar a la dirección donde mi papá estaba. Y mientras estaba en la oscuridad, temblando de miedo, veía un poquito de esperanza al final. Porque una luz veía que era la lámpara de mi papá. Y mi papá venía caminando. Y entre él más se acercaba, la luz era más brillante. Y el temor y la ansiedad y la imaginación que tenía se fue porque mi papá venía. Y es algo que tiene la luz en la oscuridad, que te da esperanza en medio de tu ansiedad y el temor. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Quiero que veamos cómo Jesús, la luz del mundo, se mostró en medio de esta oscuridad. Y vemos cómo esa luz nos trajo esperanza. Si tú tienes tu Biblia, vamos a Isaías capítulo 9
Y si lo tienes ahí, di la Biblia es verdad. Así lo que vamos a leer en este momento es una profecía que Isaías escribió y habló 700 años antes de que él viniera. Y quiero que tú escuches la esperanza de lo que está escribiendo aquí en Isaías 9, en el versículo 1. Dice, pero ese tiempo de tinieblas y de desesperación no será eterno. Aunque pronto la tierra de Zabulón y Neftalí caigan bajo el menosprecio y el castigo de Dios, en el futuro estas mismas tierras, Galilea y Transjordania del norte, donde están los caminos que llevan al mar, se verán llenas de gloria. El pueblo que anda en tinieblas verá gran luz, una luz que iluminará a todos. Los que moran a tierra amanecerá la muerte. Porque Israel volverá a ser grande, lleno de gozo como los segadores en el tiempo de la mies y como los hombres que reparten el botín. Porque Dios quebrantará las cadenas que oprimen a su pueblo y el látigo que los azota, tal como lo destruyó la gran hueste de los madianitas, valiéndose del pequeño grupo de Gedeón. En aquel glorioso día de paz ya no se fabricarán armamentos, no habrá uniformes de guerra, todo será quemado. Y esto es una porción de una de los citas más habladas. Digo que uno de los más favoritos es el versículo 6, cuando dice admirable, consejero, poderoso, príncipe de paz, pero muchas veces estos versículos que nos son favoritos para Navidad, perdemos el contexto de los versos que nos llevan ahí. Porque lo que tú estás siguiendo en Isaías 9 es un versículo hermoso que tenemos en las tarjetas y en las decoraciones de nuestras casas. Pero lo más importante de esto está arraigado en un momento de terror, de incertidumbre, de no saber nada. Y lo que yo quiero ver es quitar el filtro de esto para que podamos ver cómo realmente es. Y podamos ver la verdad que está en este pasaje. Y podamos ver a Jesús en este versículo. Y quiero hablar sobre la oscuridad espiritual. Y la primera es, el mundo está quebrado y en una oscuridad espiritual a causa del pecado. Este mundo está quebrado y en oscuridad espiritual por el pecado. Si tú ves el versículo 9, la esperanza del mundo de que Jesús viene al mundo está arraigado en Isaías capítulo 8. Isaías está profetizando una destrucción que viene al pueblo. Y el capítulo 8 nos dice, como se han rebelado contra Dios y han honrado a otros dioses, han caminado en arrogancia. Isaías dice, hey, tus pecados tienen consecuencias. Tú no puedes rebelarte contra Dios y su diseño y espere que todo te vaya bien. Dios va a traer justicia. Y de hecho, al principio, al final del capítulo 8, dice que el enemigo, el ejército enemigo va a conquistar este pueblo de Israel. Y esta guerra que ellos van a perder y los sirios van a ganar, eso es por la rebelión por su pecado. Y ellos van a experimentar el quebrantamiento y la oscuridad, que es un resultado del pecado. Y mira lo que dice el 8:21. Y ellos pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. El versículo 22 dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Y esto no parece un futuro muy brillante, ¿no? ¿Y por qué esto le va a pasar al pueblo de Dios? Porque el quebrantamiento y la oscuridad es un resultado del pecado. Y yo creo que es importante que entendamos el concepto de esto, porque
Esa es la circunstancia que nosotros estamos viviendo nosotros el día de hoy. Quiero que entiendas que el mundo está así de quebrado y de oscuridad porque entendemos que el mundo está quebrado y en oscuridad. Y si no me crees, mira el noticiero por 5 minutos y vas a ver noticias de desesperación y de angustia que la gente vive. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Qué es ¿por qué viene este dolor? Y este es lo que tú descubres, es que la causa de esto es el pecado de la humanidad. En Isaías capítulo 9, la gente está experimentando esto porque la esperanza viene cuando entendemos nuestro pecado contra Dios y que está afectando nuestra vida. Pero tenemos que llegar a la realización. Y mírame, no podemos vivir nuestra vida en nuestros propios términos y esperar que Dios nos bendiga. No puedes vivir la vida como tú quieras. Yo sé que tú dices, pero yo siento, yo creo que esto es lo que yo quiero. Y es un poquito diferente a lo que tú dices, pero tú vas a estar bien y no va a estar bien. Porque el pecado nos lleva a consecuencias. Y las consecuencias del pecado es la manera que Dios nos está mostrando y que su manera es mejor. Así que tenemos que reconocer esto, que el quebranto de este mundo a diario, esta oscuridad que está, no es algo situacional, esto es una tiniebla espiritual. Y de hecho, si tú miras atrás en Génesis capítulo 1, 2 y 3, ves cuando Dios está reinando y la humanidad está conectada con Dios. Esta relación entre Dios y el hombre es perfecta porque está viviendo en obediencia a Dios. Pero en el momento que se rebelaron, ¿qué pasó? Vino la oscuridad a la humanidad. Los pecados y el problema vino al mundo. Y la humanidad de Dios, la humanidad quebró su relación con Dios y todo comenzó a quebrarse. La enfermedad y divorcio, enfermedades, muerte y todas las cosas que vemos en nuestro mundo y que hacen nuestro corazón enojarse. Todo eso va a volver hasta donde llegues, que el pecado tiene consecuencias. La imagen es esta. Ellos se rebelaron y entiende la historia aquí en Isaías. Y porque ellos se rebelaron, el enemigo va a invadir y va a conquistar la tierra. Y esto es exactamente lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva dijeron, no, mi manera es mejor que la manera de Dios. Y esto fue lo que pasó. Y que el reino de la oscuridad los invadieron. Y el reino de la oscuridad ha estado en la vida de la humanidad desde ese tiempo. Ahora, yo quiero que tú me entiendas. El quebrantamiento que tú estás experimentando es el producto del pecado. Y todo esto ha sido causado por el pecado. Ahora, no significa que significa que tú has cometido un pecado. Muchas de las cosas que culpamos a Dios, ¿tú me estás culpando a mí? No, si fuiste tú el que tomaste la decisión equivocada. Yo te di un libro que te dijera, que te diga todo lo que tienes que hacer. ¿Y tú me vas a echar la culpa a mí? Pero entonces hay momentos en que por el quebranto general y por los pecados de otras personas, nosotros tenemos estos resultados. No es justo, pero es que eso es lo que pasa. Y ahora no solamente mi propio pecado me afecta, sino tu pecado me afecta. Y mi pecado te afecta a ti. ¿Y por qué es tan importante que lo veamos? Es porque si tú ves la oscuridad y el quebrantamiento que es algo situacional, entonces tú vas a pasar tu vida pasando de solucionarlo. Y si tú crees que el quebrantamiento y la oscuridad es algo relacional, tú vas a pasar
muchas relaciones pensando que esta es la solución. Y te vas a dar cuenta que ahí también hay pecado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tú piensas que la solución de esto es político, entonces tú vas a comenzar a buscar en la política que te dé la solución. Y te vas a dar cuenta que este político y el otro nunca va a solucionar eso porque no es algo político. Y por último, nos damos cuenta que es un sistema corrupto. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema fundamentalmente no es un problema político, es un problema espiritual. Y cuando comenzamos a entender que el quebrantamiento de nuestra vida y la oscuridad de nuestra vida no es simplemente relacional, no es ni siquiera físico ni político, sino es espiritual. Y te digo por qué es importante. Porque tú no vas a comenzar a buscar a otros o a ti mismo por la solución, sino que vas a buscar por una respuesta sobrenatural. Y si el problema es espiritual, entonces necesito una intervención divina. Amén. Y es cuando la esperanza comienza a levantarse. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y al mundo que está alrededor. Y cuando decimos, y tal vez hay una mejor manera. Y eso viene de fuera de mí. Y esa es la respuesta y la esperanza. Y lo primero es que dijimos es que el pecado es el culpable de eso. Pero el segundo punto es, Jesús vino a esta oscuridad. Y por eso Jesús vino a este mundo. Y esto es el corazón de Navidad y del Evangelio. Sí, está roto, pero yo vine a arreglarlo. Y mira lo que pasa en el versículo 1. Mira, ¿te acuerdas lo que dice en el versículo 8? Que estas personas van a vivir en angustia y en dolor. Y mira lo que dice el capítulo 9, versículo 1. Pero no habrá más oscuridad para los que están en angustia. Y tal como la aflicción que le vino al tiempo livianamente, a la tierra de Zabulón y Neftalí, pero al final llenará de gloria el camino. Y eso es algo geográfico que está diciendo. La tierra más allá del Jordán, en Galilea de los gentiles. Quiero que tú entiendas esto, la intervención divina aquí. El capítulo 8 que dice, angustia viene y el problema viene, los sirios vienen, pero el 9 comienza diciendo, pero esa tierra que estaba en angustia va a tener gloria y gozo. Ahí hubo un tiempo de sufrimiento, pero van a haber nuevos días que va a traer esperanza y victoria. Y hay un contraste bien grande aquí. El pecado tiene y Jesús tiene que venir a este mundo quebrado para redimirlo. ¿Y por qué Isaías en esta profecía es tan específico a ese momento, a ese pedazo de tierra? Cuando él dice la tierra de Zabulón y Naftalí, para el camino del mar, aquello del Jordán, en Galilea, él está diciendo la parte norte de Israel, específicamente la región de Galilea. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es una entrada, ese pedazo de tierra, a la izquierda tienes el mar, a la derecha tienes una montaña. Así que cada vez que un ejército quería venir a invadir, ese único pedacito de tierra era donde el enemigo venía a invadir. Y venían en una ventana bastante angosta y marchaban, y mientras ellos venían, esa tierra, la tierra de los galileos, sería destruida, iba a ser quemada, su gente iba a ser matada y todo iban a ser platillo fácil para el enemigo. Y ellos iban a hacer lo que querían hacer en el resto de la tierra, en esa misma región. Y eso es un pedazo de tierra que Isaías lo está diciendo y lo está describiendo, que ha tenido más destrucción y más oscuridad y más angustia que nosotros podemos imaginar. Cada batalla principal que pasó Israel pasó por ahí. Cada vez que un enemigo venían por esa parte y destruían todo.
y tenían que reconstruir esa tierra una y otra vez. Y venían los enemigos y lo destruían. Y eso pasaba una y otra y otra y otra. Isaías dice, y en esa locación, en ese lugar, va a haber donde no hay esperanza, va a venir la esperanza. Y le voy a mostrar por qué. Y comienza a ser tan específico. Mira, vamos a Mateo 4. y mira la descripción que Mateo da. Y tú te vas a dar cuenta por qué da esta descripción. El versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, y él volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando Nazaret, que es esa región, esa misma Galilea, que es donde nació Jesús, y dejando Nazaret, y vino a Capernaum, la tierra de Capernaum, en la región de Zabulón y de Neftalí, la misma ubicación que Jesús profetizó. Y dice para qué hizo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y él dice, la tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra, y la luz le resplandeció. ¿Tú te estás dando cuenta? En su tiempo, él nació en Belén, pero él se crió en Nazaret, en esa región que históricamente siempre había sido devastada. Y cuando su ministerio comenzó, Jesús comenzó a Galilea y a Capernaum. Y ese fue el lugar donde comenzó el ministerio de Jesús. Fue donde Jesús hizo la gran mayoría de sus milagros. Y fue donde Jesús predicó la gran mayoría de sus sermones. Y la gran mayoría de este ministerio de la tierra de Jesús pasó en esta tierra destruida. En esta tierra donde la gente pensaba que Dios se había olvidado de ella. Este mensaje de esperanza vino a ellos que necesitaban mucha ayuda. Y esto es poderoso, porque Jesús vino a hacer su ministerio en general en Israel, pero fue a los lugares más quebrantados. Y en toda la Biblia es donde Jesús hizo su ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué comenzó ahí? Él no tenía que ir ahí. Porque si Jesús hubiese podido ir a cualquiera, hubiera ido a lugares más preeminentes, más importantes, donde hubiera tenido más publicidad, lugares donde hubiera ese sentido de prosperidad, y él hubiera ido a ese lugar. Pero piensa en este momento. Jesús hubiera podido ir a Jerusalén y comienza su ministerio en todo el corazón de Israel. Y ahí va a Jerusalén, donde está el templo. Ahí es donde voy a comenzar a ese lugar a comenzar mi ministerio. Y voy a comenzar a ir al templo y voy a mostrar mi gloria en esta gloriosa ciudad, en este glorioso pueblo. Pero Jesús hubiera podido ir a Roma, ¿o no? Él no tenía que ir como un bebé. Y yo espero que entienda. Jesús pudo venir con un caballo de guerra y con ángeles, con espadas en la mano, y hubiese podido destruir a César y hubiera dicho, tus días se han terminado. Lo pudo hacer, ¿no? Y esto hubiera sido en la primera página de los periódicos. Esto es una gran lucha, ¿verdad? Y Jesús y el emperador decía, Jesús es el Señor. Pero Jesús no hizo eso. ¿Por qué?
Porque Jesús vino en este pedazo de tierra y escogió vivir en medio de esta gente. Fue una declaración. Y esta es la declaración. Ves a Isaías 9. Esa gente que caminó en oscuridad ha visto gran luz. Y esa gente se le ha mostrado la gloria de Dios. Y Él no vino a la gente, Jesús no vino a los poderosos. Él vino para los pobres, para los quebrados, para los solitarios, para los perdidos, para los heridos, para los ciegos, para los que no tienen poder. Para eso vino Él. Para que todos aquellos que vivan de esa manera, para los que caminan en oscuridad, los que vivan en oscuridad, vivan quebrados. Y hay una parte en mi vida que así era yo. Y así entonces la luz apareció. Jesús está haciendo una declaración. Yo no vine para la versión de Instagram de tu vida. Mírenme a mí, por favor. Él no vino para una versión de tu vida de Instagram, como las redes sociales, con sus filtros. Como yo hago videos de mis hijos cuando están jugando de parto. Y por eso se llaman highlights. Los mejores momentos del partido. Ellos hicieron 14 puntos, pero el resto lo perdieron. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y eso es lo que hacemos. En esos pequeños videos buscamos las mejores partes y ocultamos lo otro. Las cosas malas, eso es lo que hacemos. Proyectamos a nosotros mismos que tenemos una vida perfecta y que todo está bien, porque ponemos un filtro. Tal vez no es tan nuevo, pero ahora los real, ahora hay que be real, los videos cortos de Instagram. Yo sé que hay más personas que veo la cuenta de Instagram de mi hija, y eso es algo que está pasando en tu vida ahora mismo. Y esto es lo increíble de estos reels, que es como una palabra decir como real. Y es como una parte de las redes sociales donde tú puedes ser real. Y tú vas a tomar un selfie y sin importar cómo te veas y tú la posteas. El problema es que he visto personas que están tomando 14 fotos para que una salga y digamos esto es real. Y tú dices, pero ven acá, no está siendo real. Ese es el punto de ser real. Nosotros ni siquiera podemos pretender ser reales. ¿Y eso es por qué? Porque todo en este mundo, tú tienes que decir, límpiate, arréglate. Y ese no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo no le dice, el corazón de la vida cristiana no es que seas mejor. El mensaje del evangelio es, tú no puedes. Jesús ya lo hizo. Y Él vino para los quebrados y para los débiles. Él vino para esas fotos que tú nunca pondrías en la Navidad, en tu arbolito. Y Jesús dice, cuando yo venga al planeta Tierra, ¿sabes dónde voy a entrar? En los lugares más desesperados, con la gente más desesperada. Y yo voy a mostrar a la humanidad. Para eso vine yo. Y el evangelio, y por eso es que son tan buenas noticias. Porque todo lo que tú no puedes, eso es lo que nunca pudiste hacer, ya Jesús lo hizo por ti. Para eso Él vino. Y aquí está el tercer punto que quiero hablar el día de hoy. Jesús trajo una victoria eterna sobre la oscuridad. Y esto está claramente, lo dice en el versículo 1 y 3. Hubo angustia, pero ahora va a haber gozo y va a haber gloria. Y ese es el cambio que hay.
¿Cómo? Porque las personas que vivieron en oscuridad van a ver una gran luz. Y eso, mira lo que dice el versículo 3. Y quiero que entiendas el lenguaje. Y mírenme, por favor. Mírenme. Cuando lea la Biblia, léela. Escucha el lenguaje. Escucha las palabras. Porque tú vas a ver cosas hermosas ahí. Mira lo que dice Isaías 9:3. Hablando de Jesús. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y esto está hablando 700 años antes. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en el futuro, pasos del fuego. Miren esto. Isaías está profetizando lo que va a pasar cuando Jesús venga, como si ya hubiera pasado. Y eso es esperanza bíblica. Esperanza bíblica no tiene que ver lo que yo vea, sino lo que Jesús o Dios está diciendo. Isaías está diciendo, en el momento de angustia, porque esto va a llegar a su fin. La oscuridad va a llegar a un fin. Y mira el lenguaje que está hablando, que va a haber una victoria. Y lo que está diciendo, cuando llega Jesús, el Mesías, vamos a celebrar el nacimiento de ese niño. Y vamos a ver un corto y una victoria sobre la victoria, sobre el reino de la oscuridad. Y ahí es donde va a tomar lugar. Y me encanta, y él nos explica cómo va a ser. Y Isaías nos da una imagen. Todo el mundo sabe la batalla de Madián. ¿Y cuál es la batalla de Madián? Hubo un juez, un líder guerrero en los días antiguos, y había un hombre llamado Gedeón que le tenía miedo hasta su propia sombra, pero el Señor lo usó para traer una gran victoria. Y la historia va de esta manera. Y el enemigo tenía un ejército grandísimo y no había manera en que el ejército de Dios lo podía salvar o vencer. Entonces dijo Dios, yo estoy a punto de levantarte, Gedeón. Y entonces le dijo a Gedeón, consigue un ejército para vencer al enemigo. Y él le dijo, no, es que el enemigo tu ejército está muy grande. Entonces Dios le dijo, no, tu ejército es muy numeroso, tienes que reducirlo. Y en un proceso de eliminación terminó con 300 soldados. Y yo creo que no, es que lo que Dios estaba haciendo es que estaba trabajando con los 300 mejores guerreros de 15,000. No. Los 300 guerreros que tenían, y toda la historia habla aquí es que no estaba Dios buscando los mejores guerreros, sino los más débiles. Así que Gedeón está en contra de un ejército grandísimo con solamente 300 personas. Y no había manera en que ellos pudieran ganar. Y esta fue la manera como Dios dijo que iba a ganar. Y en la noche, en la oscuridad, tú vas a rodear el campamento. Y cuando vayas al campamento, tú vas a utilizar tú no vas a tomar una espada, sino una antorcha y un baldecito. Lo vas a rodear. Y en el medio de la noche, tú vas a gritar y vas a reventar y vas a dar un grito tan fuerte. Y yo voy en el medio de la noche, y ellos van a estar todo súper oscuro, y ellos rompen el cántaro y comienzan a gritar, y Dios trajo una gran confusión. Y cuando ellos vieron ese escándalo, ellos se comenzaron a matar los unos a los otros por el caos, y ellos
Ellos mismos se mataron y se derrotaron y Dios luchó por ellos. Isaías dice, y es exactamente lo que va a pasar cuando Jesús venga. En la noche, en la oscuridad de la noche, Dios se va a aparecer de una manera como nadie lo espera. Y el enemigo va a estar en pánico. Y Jesús se va a mostrar. Y el enemigo se va a asustar. Y van a querer matar a Jesús. Y lo van a poner en una cruz, pensando que ya lo han vencido. Porque en la crucifixión de Cristo el poder del enemigo fue vencido, la muerte, el pecado y la enfermedad. Y lo que quiere decir es que el enemigo del reino de la oscuridad fue vencido de una y otra vez. Esto es hermoso. Y esto es lo que significa para ti y para mí. Es que porque el enemigo ha sido vencido, no somos que vivir bajo ese pecado eternamente. Ya no tenemos que ver por las cadenas de la oscuridad, ya no tenemos que vivir con el temor del futuro. Ahora podemos tener esperanza en el medio de la oscuridad, porque la luz ha venido y ha vencido la oscuridad. Y ahora miren esto. Esto no significa que toda la oscuridad se va. Por lo que tenemos en este país, en este pasaje es lo que llamamos el ahora, pero no todo. Ahora, pero no todavía. Ya es una victoria porque Jesús lo ha vencido por una vez y por siempre y ha vencido. Y ahora lo ha puesto a través de su muerte, resurrección. Pero no significa que no hay todavía batallas que hay que luchar mientras navegamos este mundo. Pero va a llegar un momento en el que el Rey Jesús venga y de una vez por todas, y él todavía no va a hacerse el ahora, y Jesús va a venir victoriosamente. Y mire lo que dice el ahora. Porque todo calzado que el guerrero lleva en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemado como pasto del fuego. Y es en ese momento, cuando esto pase, cuando no va a haber necesidad de alguna espada ni algún tipo de arma para la batalla, van a ver cuando todos esos trajes de guerra y van a ser tirados al fuego. Todos los ejércitos del enemigo están todavía en oposición, van a ser lanzados. Y eso es lo que, donde, como dice en Apocalipsis, el lago de fuego, y va a haber paz. Y Jesucristo va a reinar. ¿Y cómo va a hacer eso? Y ahora llegamos al hermoso versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y miren esta frase, y el principado, el reino y el principado sobre su hombro. ¿Y tú sabes por qué? Porque va a ser sobre su hombro, porque finalmente tenemos un rey que sus hombros son suficientemente grandes para llevarlo. Este mundo nunca ha visto un rey o un presidente o un líder con un hombro tan ancho y tan fuerte para llevar esto. Tenemos un rey que puede llevar el peso de la responsabilidad. ¿Y cómo va a ser este rey? Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Nuestro rey no solamente es un Dios, sino un Dios hombre, un Padre eterno. Es un Padre que nunca se va a marchar. Es un rey que puede luchar y que es un rey que puede luchar y un padre que puede amar.
y será llamado el príncipe de paz. Él nos va a traer paz y luz. Y me encanta eso. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Y ahí está la pregunta, ¿nosotros podemos confiar en esto? Realmente hay esperanza en la oscuridad. Y mira lo que dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es el celo? La pasión, la resolución. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Míreme por favor. Yo sé que tú vas a ir a un momento difícil en tu vida. Van a haber cosas difíciles en tu vida. Tú vas a experimentar pérdidas. Y tú vas a estar al frente de gente a que tú amas en un sepulcro. Van a haber días donde tú no vas a saber qué hacer. Pero el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hay esperanza en la oscuridad. Y tú puedes asegurar tu vida en toda la eternidad. Porque el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y hay veces que tú no sientes que esto va a pasar. Pero quiero recordarte esta historia con mi papá. Y una de las cosas que me interesaba sentando ahí, súper asustado mientras cazaba, y veía la luz. Pero el momento que vi un poquitico de la luz y la oscuridad todavía no se había ido, pero mis miedos comenzaban a irse. Y entre más cerca él se estaba de mí, más mi corazón reposaba. Y él estaba ahí. Y él decía, hijo, nos vamos. Y todo ese bosque que yo tanto temía comenzó a verse tan como si nada, porque mi papá estaba ahí y él tenía la luz. Yo estaba con él. Yo estaba en la luz con él. Ya no había más temor, nada más incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo sabía, yo estaba con él y él estaba conmigo. Y mientras estábamos juntos en esta vida, nada me iba a atemorizar, ni que me podía hacer daño. Y yo quiero que me escuches, iglesia, en este momento. Cuando Jesús entra en tu vida, no es que el sufrimiento se va a ir, pero de repente tú dices, yo no tengo que tener miedo. Yo no tengo que tener miedo de esto o de aquello. ¿Por qué? Porque estoy en la luz y mi Padre está conmigo y Él está conmigo y Él es el que me defiende. Y mientras hay algo que yo sé, que mientras íbamos al vehículo y ya la oscuridad se había ido. Y en cada paso del camino yo sabía que iba a estar todo bien. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Yo sé que para algunos de ustedes van a pasar por algunas cosas. Tal vez para algunos estas festividades son difíciles, esta temporada es complicada. Pero yo quiero que sepas que hay una esperanza en esta oscuridad. Y esto es lo que vamos a responder en este momento. Y yo quiero que cada una de las personas que van a ayudar a orar por cada uno de ustedes se vayan poniendo en sus posiciones. Y quiero que les permitamos de acercarnos en oración y que podamos creer que Dios va a hacer algo a favor. Y tú tienes que saber que tú tienes que hacer algo. Yo sé que Dios me va a ayudar y todo, pero Él te quiere estar contigo ahora mismo. Hay esperanza ahora mismo, no el otro año o después. ¿Cuántos de ustedes están diciendo y quieren levantar la mano y dicen,
Hay áreas en mi vida que tengo temor, y me da miedo que el Señor trabaje en mi vida. Pero mira, tú no estás solo. Y esta es la pregunta. ¿Por qué tú no vas a decir que necesitas a Dios y decir que alguien ore por ti? Y podamos decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo. Y es que la iglesia no se trata de escuchar un mensaje o cantar canciones. Nosotros nos juntamos para acercarnos a Dios. Y tú no llegas a la iglesia hasta que tú te encuentras con Cristo. Así que si tú levantas tu mano, levántate y ven acá y di, Señor, yo necesito a Jesús. Yo tengo cosas y yo necesito que Jesús me ayude. Y tal vez puedes venir a este altar y tal vez no estés seguro con tu relación con Dios. Y este puede ser tu día. Y eso es lo que Jesús ha hecho en ti. Y tú quieres que ser por primera vez confiar en Él como tu Señor y Salvador. Y que lo puedas abrazar como tu Señor y Salvador. Este es el momento de tu vida para encontrarte con Dios. No te pierdas este momento. Señor, te amamos. Y en estos momentos queremos responder a ese llamado. Y yo te pido, Señor, que haya un temor, Señor, en este lugar. Pero que nos demos cuenta que tú estás en este lugar, en este espacio, y que el Dios de esperanza está aquí. Y que podemos traer nuestras cosas delante de ti. Y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.